Entonces vamos a regresar al análisis que estamos haciendo del rapto. Y como ya les comenté la semana pasada, he estado, por supuesto, revisando otros materiales, mirando. Es un tema que está dando siempre vueltas en la cabeza de uno. Ya le he hecho varias revisiones más. Y lo que quería hacerles notar es lo siguiente. Viendo ciertos debates del rapto en el Internet, la mayoría de las opiniones están mezcladas de Biblia, con teólogos, con comentarios, con doctrinas denominacionales. Quiero que noten que los argumentos que hemos presentado hasta ahora, los 9, han sido argumentos relacionados directamente con la Biblia. O sea, no hemos citado a fulano, a Mengano, Mengano dijo, Mengano entiende esto, o Mengano entiende aquello, no. Hemos directamente presentado los pasajes y hemos dicho, este pasaje dice esto, y por eso lo que enseñan los raptistas, para los que no están al tanto, raptista es todo aquel que cree que la iglesia va a ser arrebatada clandestinamente por el Señor antes de la gran tribulación, algo que no es bíblico, que no es doctrina bíblica, y que al contrario es una mentira muy peligrosa, porque la iglesia no se está preparando para el tiempo de mayor prueba de fe que va a tener, que es la gran tribulación. Y hemos repasado 9 argumentos, 9 argumentos hasta ahora, y estoy resistiendo la tentación de repasárselos los 9 otra vez, pero como el tiempo nos quedaría corto para poder terminar los 14 que tenemos, vamos a ir de frente. Solo quiero que considere que estamos viendo solamente Biblia. No estamos discutiendo doctrinas de iglesias, ni tampoco enseñanzas denominacionales. La verdad no nos interesan. Si algún comentarista dijo, algún teólogo opinó, etcétera, lo que él dijo no tiene ninguna importancia si no es una enseñanza de la Escritura. Y eso es lo que estamos viendo enseñanzas de la Escritura. Y vamos a mirar nuestro 10º pasaje contundente. Estos pasajes contundentes son una colección que tenemos especialmente diseñada para conversar y enseñar a raptistas acerca de esta falsa doctrina. Antes, hace algunos años, de todas maneras, antes de la pandemia, no había el sentido de urgencia que tenemos ahora, donde hemos visto que los países del mundo sí han metido la mano, que han impuesto medidas médicas, restricciones, carnés, vacunaciones, cuarentenas, en algunos lugares más leoninas que en otras, han permitido que toda la población reciba medicamentos completamente experimentales que no han sido ni estudiados ni comprobados a largo plazo en el efecto que puedan tener, y todo eso nos indica que el mundo está acelerando hacia el tiempo de la gran tribulación. Si usted tiene interés en esos temas, los viernes tenemos el Quiz Escatológico, donde conversamos de esas señales y la profecía bíblica, y ahí usted va a poder hacer la conexión por qué las cosas que pasan en el mundo tienen ese sentido de señalar nos estamos acercando al fin. Entonces, este 10º pasaje, Hechos 3, 19 al 21, y como le digo, usted puede bajar el bosquejo completo, ha sido actualizado día en la mañana, cada semana se revisa y se actualiza, y puede acompañarlo, puede revisarlo, puede compartirlo. Todos los materiales que se publican en las páginas abiertas de nuestra web son libres de compartir. No se impone ninguna restricción, ni derechos de autor, ni nada parecido. Y los videos también. Si usted mira un video en nuestra página web y hace clic, el video baja automáticamente. Están hechos para ser compartidos con toda facilidad. Entonces, nuestro Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Eterno, el Creador de los cielos y de la tierra, nunca improvisa. Improvisar solo tiene que hacer el que no conoce el futuro, el que no controla todas las cosas. Pero Dios no solo controla todo, sino ni siquiera está sujeto al tiempo. Él es eterno. Él vive fuera del tiempo. Para él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro.
y no es que algo le sorprende y dice, ups, esto no me lo imaginé, no era lo que yo tenía pensado y tiene que hacer algún tipo de cambio de rumbo, parche o corrección. No, nuestro Dios soberanamente gobierna y tiene un plan eterno. Y ese plan eterno es que el ser humano libremente le ame, crea en él y viva en comunión directa y personal con Dios. Ese es el plan. Y la Biblia tiene varios nombres para ese plan, y el nombre, digamos, que nos toca usar en este tiempo es el reino. El reino es cuando los fieles, los que creyeron en Jesús, se arrepintieron en su pecado, perseveraron hasta el fin, cuando los fieles estén viviendo en la Jerusalén celestial en la presencia de Jesús. Entonces, ese plan de Dios no ha cambiado. Es el mismo desde el día de la creación, cuando hizo a Adán y a Eva a su imagen, cuando estableció el jardín, que es el primer reino, el paraíso de Dios. Ahí él estaba el ser humano, él tenía comunión personal con el ser humano, como leemos en Génesis 3, salía a conversar con Adán y Eva en el fresco de la tarde, algo que suena súper bien, y algún día tendremos el privilegio de poder hablar en persona con Jesús si perseveramos hasta el fin. Y el ser humano, en el privilegio único que recibió en toda la creación de Dios, celestial, terrenal y abismal, podía ejercer su libre albedrío, tenía la libertad de obedecer o desobedecer, y lamentablemente Adán y Eva decidieron desobedecer. No solo ellos, muchos de nosotros también, a veces, varias veces al día, en lugar de obedecer, tomamos la libertad que Dios nos ha dado y decidimos desobedecer. Si miramos la Escritura, vamos a ver que la Escritura está dividida en etapas, no pactos. O sea, no es que Dios ha tratado de manera diferente con cada generación, como enseñan los dispensacionalistas, que es el nombre de la doctrina de la cual el raptismo es parte, sino podemos reconocer tiempos en el mundo que han sido marcados por eventos muy serios. Entonces, por ejemplo, de la creación al diluvio, tenemos alrededor de 1600 años, el diluvio fue universal, Dios eliminó a la población de la tierra por completo en ese tiempo, y según cálculos de población que he hecho, la población tendría más o menos 6.000 millones de habitantes, o sea, parecida a la presente, y solo salvó a Adán, sus 3 hijos, su esposa y las 3 esposas de sus hijos, 8 personas. Perdón, Noé, gracias. A Noé, por supuesto, no a Adán, a Noé. Luego tenemos la segunda parte. Noé sale del arca. El arco iris es la nueva señal de este nuevo inicio que Dios le permite al ser humano para su plan, el reino. Y desde Noé tenemos una rebeldía creciente en contra de Dios. Y esta rebeldía son los imperios mundiales, empezando con el imperio fundado por Nimrod. Y si uno mira los tiempos en que Abraham tuvo que salir de Ur en Caldea, está relacionado con la fundación de estos imperios y cómo estos imperios querían tener un nombre propio, separado de Dios. Y Dios escoge a Abraham, lo saca del imperio dominante de su tiempo, lo lleva a una tierra que él seleccionó, la tierra de Israel, la tierra prometida, y le hace una promesa. La promesa es: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, en tu descendiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces quiero que noten, Dios continúa su plan. Y ahí Abraham tiene sus hijos, Isaac, Jacob, entran a Egipto, donde son esclavizados, y entra en la siguiente etapa, donde Dios levanta a Moisés para que desafíe a Faraón y pueda salir con todo el pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés, con el poder de Dios y con la autoridad de Dios, desafía a Faraón, lo quebranta finalmente con señales y plagas y saca al pueblo de Dios. Ahora ya es una nación completa, la nación de Israel, una población de 2 a 3 millones de personas, y la lleva a la tierra prometida. Esta nueva etapa trae un ingrediente muy importante. Dios revela su voluntad. Los mandamientos, la ley, es en realidad Dios le expresa de manera extensa y clara al ser humano lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Porque en nuestra conciencia tenemos facilidad
en apagarla, en ignorarla, en torcerla. Entonces Dios lo puso todo por escrito. Y ahí nació la Escritura y tenemos ese tiempo espectacular donde Dios, a través de Moisés, fue revelando todos los principios de lo que es su voluntad. De ahí tenemos la siguiente etapa, que es la llegada del pueblo, después de que fue muy rebelde y pecó gravemente en el desierto, a la tierra prometida. Entonces, quiero que noten, el tabernáculo de Dios estaba presente, la columna de fuego y humo, que era la presencia de Dios, estaba en medio del pueblo. El pueblo ingresaba, liderado por Josué, a conquistar la tierra, y se estaba estableciendo el reino. El plan de Dios estaba aconteciendo. Lamentablemente fueron muy irregulares y se comprometieron en idolatrías en la conquista y no terminaron de hacer bien la labor. La tierra quedó contaminada con pueblos idólatras y Dios mandaba jueces que trataban de enderezar al pueblo y eran rebeldes. Finalmente se estableció una monarquía. No por voluntad de Dios, porque Él es el Rey eterno, porque el pueblo lo reclamó de esa manera. Y la monarquía fue peor que el problema. El parche resultó más serio porque los reyes pecaron gravemente hasta que Dios erradicó a su pueblo de la tierra prometida. Lo exilió en Babilonia. Entonces quiero que noten, no es que el plan de Dios no funciona. El ser humano es profundamente rebelde y no entiende que es para su beneficio y para la mejor vida posible seguir el plan de Dios. Entonces llevó al pueblo a Babilonia. Y cuando estuvieron en Babilonia, se terminó, digamos, el Antiguo Testamento, los escritos, las revelaciones proféticas, trajo de regreso al pueblo a la tierra prometida 70 años después, reconstruyeron el templo y otra vez el pueblo empezó a caer en rebeldía e idolatría. Ahí viene el hito central del plan de Dios. La simiente de Abraham prometida, que es Jesús, descendiente directo de Abraham, y es su simiente, se encarna, viene al mundo y predica el reino de los cielos se ha acercado. Y con eso hemos llegado a la última etapa en el plan de Dios. O sea, al final de esta etapa viene el juicio. Ya no hay ninguna nueva oportunidad. No hay un diluvio, no va a haber una esclavitud en Egipto, no va a haber un éxodo, no va a haber un exilio babilónico, no va a haber la destrucción de todo Jerusalén, nada. El punto final de esta última etapa es el regreso glorioso de Jesús para juzgar al mundo. Y la oportunidad que tiene todo ser humano de arrepentirse solamente es posible hasta ese momento eterno en que el Señor regresa en gloria. Vea Mateo 25:31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y ahí tiene que prestar usted mucha atención. Cuando ve que viene en gloria, viene el juez, viene el rey, viene el Señor. Ya no viene como el Señor Jesús, a ayudar, a predicar, a exhortar. No, viene a castigar y a condenar. Los tiempos de paciencia de Dios terminan y viene el tiempo de la ira. Viene con todos sus ángeles que van a ser los que van a limpiar la tierra de todos los malos y entonces se sentará en su trono de gloria. Es final, es definitivo. Ya no hay mediador, ya no hay Adán, no hay Noé, no hay Abraham, no hay David. Es el Señor en su trono de gloria y la tierra va a ser purificada. Entonces nos encontramos en la última etapa. Y uno podría decir, bueno, eso es como un poco asustador. Pienso que sí, porque esta etapa termina en el juicio eterno. Pero esta última etapa se llama el año favorable del Señor. El tiempo propicio, el día agradable, el tiempo alegre. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano, desde que el Señor ascendió a los cielos hasta que regrese en gloria, cualquier ser humano puede arrepentirse, reconocer su pecado, creer en Jesús como el Salvador que murió por su pecado en la cruz y ser salvo, alcanzar la salvación al fin del tiempo. O sea, tiene la oportunidad durante todo este tiempo, desde la primera a la segunda venida de Jesús, de hacer las paces con Dios. Por eso se llama el día de salvación.
Se llama el día agradable. ¿Cómo se llama el regreso glorioso de Jesús? El día de la ira. Entonces, ponga ese contraste, ¿no? Es como el plazo, le dan un plazo para que usted termine el trabajo, le dicen te doy hasta el viernes, y hasta el viernes usted tiene un plazo y se le ha extendido el plazo, pero cuando llega el viernes y el plazo se cumple, así era con mis alumnos del seminario, siempre venían a negociar, no le decía, el viernes a la medianoche se cumple el plazo, si pasa un minuto de la medianoche, jalado, ¿no? Entonces viene el día de la ira. Es muy bueno, de mucha bendición, vivir en este tiempo. Absolutamente. Si usted quería ser bendecido en el tiempo de Abraham, tenía que ir donde Abraham, porque en él eran benditas todas las familias de la tierra. Y si quería ser bendecido en el tiempo del Antiguo Testamento, tenía que ir a Israel y estar junto con los israelitas adorando a Dios en el templo. En este tiempo, en cualquier lugar, sin necesidad de templo ni sacerdocio, tenemos acceso directo a Dios a través del nombre de Jesús. Es un tiempo muy, muy bueno. Y ese tiempo lo inaugura Jesús en Nazaret, su ciudad donde creció, Lucas 4, 18 al 21, y lee al profeta Isaías en el capítulo 61 anunciando el inicio de este tiempo de gloria. Y dice, he venido para proclamar el año favorable del Señor, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Imagínense a los que estaban en la sinagoga escuchándolo hablar a este vecino, porque había crecido en el lugar, que no sabían que era el Hijo de Dios, decir hoy, ahora, en este momento en que les hablo, se cumplió esta profecía. La muy esperada. Ahora Jesús lee la mitad del versículo, porque la segunda mitad es el día de la ira. Y quiero que noten, él interrumpe su lectura a la mitad, digamos, del versículo y no anuncia el día de la ira. Entonces, le recuerdo nuevamente, usted vive en el año favorable, en el tiempo de gracia. Usted vive en el tiempo en que puede encontrar perdón por sus pecados y salvación en Jesús. Y cuando este plazo se cumpla, viene el juicio. Y si usted piensa que Dios va, no sé, a dejarse convencer, va a recibir alguna coima, usted lo va a poder apalabrear o él va a entender su situación, que es especial, se equivoca completamente. Será como el diluvio, será como el exilio, será como la destrucción de Jerusalén cuando el Señor lanza el juicio, Sodoma y Gomorra, simplemente todos son condenados. Por eso, Hechos de los Apóstoles 3, 19 al 21, muestra la mentira de los raptistas. Por favor, lea conmigo. Dice el versículo 19, lo que les he estado hablando, arrepentíos y convertíos, un cambio de vida. Reconocer el pecado, arrepentirse y convertirse, un cambio de vida. Ya no vivir enemistado con Dios haciendo lo malo, sino en paz con Dios haciendo lo bueno. Para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, de refrescamiento, vengan de la presencia del Señor. Ahora preste atención. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y quiero que noten, no necesitamos una patecabra para entender este versículo o un cerebro superdotado, es literal. El Señor fue recibido en el cielo, terminando su ministerio aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Solo lea, hasta el día de la restauración de todas las cosas. ¿Qué enseñan los raptistas? Que el Señor va a venir antes de la restauración, escondidito atrás de una nube, como alguien que tiene vergüenza o quiere ocultar algo y va a llevarse a su iglesia secretamente. Que Dios no obra de esa manera. Dios no se intimida, no se esconde, no se deja de alguna manera mover por nadie y vendría, según ellos, antes de la restauración de todas las cosas. ¿Restauración de qué? De todo. Esta restauración es la restauración universal.
puede que usted no conozca, pero la misma naturaleza, por el pecado del ser humano, está sometida, como dice Pablo en Romanos, a una esclavitud de corrupción. Y usted puede decir, pero este mundo que ha creado Dios así, perfecto, perfecto no es. Se contamina, consumimos los recursos, se daña, hay virus, bacterias, insectos, animales peligrosos, sitios feos. No podríamos decir que es un universo glorioso de un Dios todopoderoso, justamente porque el pecado del ser humano, a quien el Señor le encargó el planeta, ha ensuciado, ha corrompido, ha maltratado, ha destruido su pecado, ha dañado la naturaleza. Tanto es que hoy en día, cuando se quiere preservar un poco de naturaleza, ¿qué se hace? Se lo declara parque natural y se prohíbe el acceso del ser humano. O sea, la naturaleza no necesita nada, solo necesita que el ser humano no esté por ahí, porque si viene va a botar la basura, va a ensuciar, va a empezar a destruir, va a malograr todo lo que toca. Entonces, toda la naturaleza está sometida a esta corrupción, y cuando el Señor regrese en gloria, como va a retirar el pecado del mundo, como va a condenar a todos los que cometen pecado, y Él va a gobernar en persona como Rey eterno, el mundo entero va a ser restaurado. Es más, si usted lee con cuidado capítulos en Ezequiel, puede ver cómo Él sanará las aguas, limpiará las aguas y va a repoblar la tierra con todo lo que el ser humano ha destruido. Ve el versículo 21 de Romanos 8, la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ya no está sometida al pecado y la corrupción del ser humano. No, está bajo la gloria de los hijos de Dios, aquellos que cuando venga el Señor formen parte de su reino. Entonces, ¿cuándo regresa Jesús? Cuando todo sea restaurado. Imaginémonos la verdad del rapto. El Señor Jesús viene escondido, rapta a su iglesia, ¿está todo restaurado? No. ¿Va a ser el tiempo más caótico de la historia? Sí. ¿Con el mayor daño al planeta? Absolutamente. ¿Con la mayor corrupción y el mayor pecado? Sin ninguna duda. El anticristo en persona va a hacer todo lo indeciblemente maligno y malévolo en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacen los raptistas con estos pasajes? Nada, los ignoran. O sea, ellos tienen un plumón negro en todos los versículos que no encajan muy bien en su doctrina, simplemente no los leen. Y como yo ya les he comentado, alguna vez he hablado con algún pastor, un teólogo raptista, y no quieren escuchar. Me dicen, no, no me hable de ese tema. O sea, ni siquiera quieren enterarse de aquellas cosas que la palabra les podría decir que ellos necesitan saber. Pedro, el principal de los apóstoles, él mismo está anunciando en la prédica que hemos leído de Hechos 3, que el Señor regresa cuando todo vaya a ser restaurado. ¿Cuándo fue restaurada toda la tierra por última vez? El diluvio, ¿no? Le dio la baldeada del siglo. Nunca ha baldeado usted, tiene un accidente grande en la cocina y lo baldea todito, bueno, él baldeó el mundo entero, ¿no? Y toda la contaminación, la inmundicia, el pecado, los ídolos, todo lo que los antiguos han hecho, simplemente quedó borrado de la superficie de la tierra, ¿no? Tenemos, creo, algunos restos megalíticos impresionantes que nadie tiene la menor idea cómo se han podido hacer y construir, como Sacsayhuamán o algunas ruinas de los incas o los egipcios, pero todo lo demás fue limpiado y erradicado de la tierra. Esta vez no va a ser una baldeada. Esta vez va a venir equipo pesado, van a tumbar la casa y la van a reconstruir. Y eso lo va a hacer el Señor en su venida con sus ángeles. Eso lo dice el Señor en palabras muy pastorales en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Si usted se preocupa por el día de la ira y no fuera creyente en Jesús, debe preocuparse. Pero si usted es creyente en Jesús, el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Voy a la casa de mi Padre y voy a preparar un lugar. Esa es la Jerusalén celestial. Y si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez
y donde yo esté, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten que falta una parte que los raptistas siempre agregan. Y me los llevaré de la tierra para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. No, Él viene y nosotros vamos a estar donde Él venga. ¿Y sabemos a dónde viene? Claro que sí. Sus pies se posarán en el monte de los olivos. Y donde Él esté, estaremos nosotros. Y luego uno de los ángeles que tenía las 7 copas de las plagas se acercó a Juan y le dijo, mira, y la Jerusalén celestial bajada del cielo. ¿No? Esas son las moradas, ese es el fin. Si usted quiere ser parte del reino de Dios, necesita enmendar su vida. Tiene que dejar el pecado, tiene que reconocerlo, arrepentirse, tiene que confesarlo, pedir perdón al Señor en el nombre de Jesús. Recuerda que Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Él lo hizo todo. Necesitamos solo humillarnos ante Dios, reconocer nuestra culpa y pedir perdón y ser restablecidos. Entonces nos restaura espiritualmente y cuando restaure todas las cosas, también restaurará el mundo en el que vivimos. Incluso este cuerpo de muerte que tenemos va a ser descartado y vamos a recibir un nuevo cuerpo, ¿no? Espiritual que ya no se corrompe. Cuando Jesús subió a los cielos, que para nosotros es un momento muy importante, Hechos 1, 9 al 11, quiero que note, ese es el inicio del tiempo de la gracia. Ahí empieza, bueno, en realidad unos cuantos días después, 10 días después para ser exacto, cuando bajó el Espíritu Santo y empezó el tiempo de la iglesia cristiana. Entonces, ese momento en que el Señor les dio las palabras finales a los discípulos, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera. 2 ángeles se aparecieron cuando ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de los ojos. Entonces, imagínense una nube y el Señor sube y la nube oculta. No se ve más. Bueno, estos 2 ángeles, varones de vestiduras blancas, le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y ahí hacen el anuncio, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces un día miraremos a las nubes y el Señor descenderá de detrás de las nubes para posar sus pies en Jerusalén y empezar el reino de Dios. No hay venida clandestina, no hay rapto. Y así como con los 9 pasajes anteriores, este pasaje solo es suficiente evidencia. Muy bien, vamos al 11. Este es uno de los más engañosos que hay. Y les voy a ayudar un poco, por lo menos en nuestra iglesia no somos muy conocedores del rapto, lo que es algo muy bueno, pero es una doctrina que se enseña en las otras iglesias profusamente, con gráficos, con tablas, normalmente una línea de tiempo, aquí sube la iglesia, aquí Israel es maltratado en la tribulación, aquí tenemos el pacto de Noé, el pacto de Abraham. Yo tengo uno de los más antiguos libros donde se han hecho estos gráficos, es toda una publicación con todo tipo de esquemas, pero lo que no tiene es coherencia bíblica. Y cuando usted va a una iglesia raptista, le van a repetir, si no cada domingo, por lo menos regularmente, el Señor puede venir en cualquier momento. O sea, esté preparado, de repente viene hoy, a lo mejor viene en la tardecita, esta noche mientras está durmiendo, mañana temprano, y lo tienen frito con ese anuncio. Ya nosotros analizamos ese tema cuando vimos 2 Tesalonicenses en pasajes anteriores, capítulo 2, versículos 1 al 3, no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, nadie puede decirle, el Señor puede llegar en cualquier momento. Su muerte sí, esa puede llegar. Usted cruza la calle, lo chapa la combi y ahí va de frente al día de la ira. Todo el que muere va de frente al día de la ira. Si muere sin Cristo, será condenado. Si muere con Cristo, será resucitado y entrará con el Señor en la reina. Los muertos en Cristo se levantarán primero, luego los que estén vivos son transformados juntos a encontrar al Señor en el aire y descender con Él para establecer el reino de Dios en Jerusalén. Muy bien. ¿Qué es lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 2 al 4? Bueno, dice que este día va a sorprender como ladrón en la noche. Yo quisiera darles una ilustración.
la saco del mismo texto, no la invento yo. Varias de las hermanas en esta iglesia han dado luz. Y el embarazo es algo más o menos programático. En promedio 9 meses, se puede calcular, la barriga va creciendo, los síntomas van siendo evidentes. O sea, cualquier mujer que está embarazada sabe que va a llegar el parto, incluso en algunos momentos los médicos le calculan y dice va a nacer entre tal día y tal día. Y sin embargo, yo soy padre de 2 hijas y hemos tenido nuestras correrías con ambas, el momento del alumbramiento sorprende. ¿Cómo puede ser? O sea, sigue un programa, se ve la barriga creciendo, los síntomas se van mostrando, el calendario más o menos indica el momento del nacimiento. Sin embargo, varias veces acontece que hay que ir rápidamente corriendo al hospital, un poco de emergencia y no, pocas veces algunas mujeres terminan dando a luz en el taxi, en el avión, en el camino, no llegan al hospital. ¿Por qué? Si es algo tan avisado. Bueno, exactamente igual es el regreso del Señor. Tenemos las señales y tenemos bastantes señales, 6 sellos, 6 trompetas, 7 copas y en algún momento nuestro estudio va a cambiar. Vamos a decir, ya estamos en la segunda trompeta o en la tercera trompeta porque las señales son evidentes, se van a reconocer y vamos a poder decir, bueno, se acerca el día. Sin embargo, el día mismo del regreso del Señor es un día como misterioso. Y los raptistas les encanta decir que este día va a sorprender a todos, incluso a los fieles. Y eso es mentira. Y vamos a ver, claro, nadie les va a poder decir el día es tal. Si alguien le dice la fecha del regreso del Señor, usted ya sabe que es un falso profeta. Pero sí, si usted sigue las señales, podrá verlo. Y eso es lo que Pablo le enseña a los tesalonicenses en la primera epístola, capítulo 5, versículos 2 a 4. Entonces, presta atención. Vosotros mismos, le dice Pablo a los tesalonicenses, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Cuál es la característica del ladrón en la noche? Bueno, sorprende a los que están durmiendo y les roba todo. O sea, no es una visita anunciada. Versículo 3, que cuando estéis diciendo paz y seguridad, que es la señal de un falso profeta, si alguien viene y te dice no te preocupes, viene paz, viene seguridad, viene abundancia, uno ya sabe, el marxismo tiene su utopía y todos los falsos profetas siempre anuncian paz. ¿Qué anuncia la Biblia al final de los tiempos? El juicio, el día de la ira. Entonces entienda, el falso profeta dice, todo bien, no hay que preocuparse. El verdadero profeta dice, arrepiéntete, el día de la ira se acerca. ¿No? Entonces, mientras estén diciendo paz y seguridad, ya sabemos, son falsos profetas, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, con dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Entonces, Pablo está usando esa ilustración, yo la he sacado de él. Y uno puede decir, pero ahí está, vendrá repentinamente. Note que no dice sobre nosotros, dice sobre ellos. ¿Sobre quiénes? El falso profeta que anuncia paz. Y en el versículo 4 habla de los fieles. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Ese versículo no lo comparten los raptistas. O sea, hasta el 3 lo leen todo el tiempo. Y el 4 no lo leen jamás. ¿Qué dice el versículo 4? Que la venida del Señor no sorprenderá a un fiel. No lo va a sorprender. Y como ya les comenté en los otros casos, tienen siempre unas definiciones del idioma original en griego, que es el que interesa, de vez en cuando hasta es necesario corregir alguna palabra de la traducción. No estamos en tinieblas. No nos va a sorprender como ladrón. No lo va a hacer si es que estamos prestando atención. Justamente Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, tienen que estar atentos. ¿Qué es lo que hacemos? Como se han dado cuenta, en nuestra iglesia tenemos mucho interés en entender qué está pasando, en qué tiempo estamos. Entonces, es necesario notar que la sorpresa final viene para los incrédulos y para los ignorantes de la palabra de Dios, o sea, para los raptistas.
simplemente no van a estar prestando atención a las señales porque de hecho no les gusta estudiar la profecía porque contradice su falsa doctrina del rapto. Entonces, yo quisiera que no acontezca con usted. O sea, yo recuerdo los nacimientos de nuestras dos hijas, teníamos todo preparado, la bolsa con las cosas que hay que llevar, la cunita, el Moisés, como le decían antes, para traer cuando venga a la casa y ya uno no va a salir con el bebé y irse a la tienda a comprar una cunita, lo tiene ya en la casa, una tina para bañar. Bueno, los que son padres saben que hay un pequeño, no sé si se dice ajuar, un pequeño grupo de cosas que se preparan. Sin embargo, mi hija nació, la mayor, el 2 de enero, y la bolsa se rompió en la madrugada. Habíamos tenido una reunión de la iglesia por el Año Nuevo, con Biblia, meditación, pavo y desayuno con chocolate. Los habíamos atendido en nuestra casa desde las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana, 8 de la mañana, y cuando habíamos terminado de limpiar la casa a las 2, bueno, decidió mi hija que era tiempo de saludar, ¿no? Entonces, el ajetreo, la correría, estaba todo preparado, la bolsa, bueno, ustedes han visto 1000 películas, lo que significa ese momento, y fuimos al hospital. Entonces, ¿estábamos preparados? Sí. ¿Teníamos todo listo? Sí. Médico, hospital, cuarto, dónde va a dar a luz, todo. Sí. ¿Nos sorprendió? Sí, yo ya me había acostado. O sea, no habíamos dormido toda la noche. Yo ya estaba echado y bueno, Katy, que estaba terminando las cosas, me dijo, se rompió la fuente. ¿No? Entonces, tuvimos que salir. Y nuestra hija nació en la mañana del día siguiente, sí se demoró un poquito en el hospital. Entonces, el día del Señor va a ser igual. Nosotros estamos velando y preparados, tenemos todo listo. Entendemos el tema del anticristo, entendemos el tema de las señales, sellos, copas, lo tenemos todo mapeado, sabemos lo que está pasando. Sin embargo, el día del Señor nos va a sorprender, pero agradablemente. Como dice Lucas, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, capítulo 21, erguíos, levantad vuestra cabeza, la salvación está cerca. Entonces, no es cierto que el ladrón viene para el creyente, el fiel que está alerta. Lucas 21, estad alerta, que vuestro corazón no se cargue con disipación y embriaguez, con preocupaciones. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. ¿Qué pasa cuando uno no está preparado? Tiene problemas. Usted tiene que tener alguna preparación para una circunstancia y no está preparado, como ir a clases en la tarea, entonces viene jalado. Uno tiene que estar preparado. Y Apocalipsis dice, no es 3.3, no, sí, 3.3, correcto. 1.3 viene más abajo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, le dice a la iglesia de Sardis, arrepiéntete, guárdalo, o sea, vigílalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. ¿En qué circunstancia? Si no velas. Entonces entiendan que lo que los raptistas enseñan es mentira y es falso. Les dejo con Mateo 24 y hasta Apocalipsis 3. Vean que he hecho una corrección en la traducción. Guardar viene de tereo, que significa mirar de cerca. Y la palabra más correcta en castellano es vigilar, ¿no? Visión estereoscópica, tereo, de ahí viene, del griego. Mirar de cerca, continuar, vigilar. Guardar tiene más bien el sentido de memorizar en la Biblia. En este caso, tiene el sentido de velar. Mateo 24, palabras del Señor Jesús. Nos dice, velad, no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Comprended esto. Si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora iba a entrar el ladrón, bueno, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que le robara. Por eso también vosotros estad preparados, porque la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Y queridos hermanos, a lo mejor usted va a estar en una prisión oscura, con tortura, con maltrato, pasando mucha tristeza, mucho dolor, por las pruebas que el Señor le mande, y usted diga, Señor, sigo esperándote, y de pronto ve que se ilumina el cielo. Entonces va a ser transformado, va a ser arrebatado en el aire, y el Señor le va a dar a usted ese alivio, esa paz que nos ha prometido. Estad preparados.
Muy bien, 12. Las bodas del Cordero. Este es genial. O sea, los raptistas realmente merecerían orejas de burro con cola y todo, porque es tan evidente, es tan claro, que el que no quiere ver no ve, porque simplemente tiene los ojos cerrados, tendría que abrirlos. Y quiero que note que, por supuesto, la restauración de todas las cosas, el regreso glorioso de Jesús, el establecimiento del reino, son eventos súper, hiper importantes. O sea, una inauguración de un mundial de fútbol o de unas olimpiadas o la entrega de algunos premios de payasitos del cine, no tiene ninguna importancia. Y sin embargo, hacemos todas unas galas y todas las alfombras rojas. Imagínense que el Rey de Reyes viene a la tierra. Se declara la victoria sobre todos los enemigos. El anticristo, el falso profeta, destruidos. La ciudad diabólica, la gran ramera, destruida. Todavía no estamos seguros cuál es esa ciudad diabólica. Hasta ahora la ciudad más probable siempre ha sido Roma, porque tiene al falso Cristo ahí sentado, al Papa, que se hace llamar a sí mismo, imagínense, Padre Eterno. ¿Qué ser humano en algún sano juicio podrían tomar el santo nombre de Dios y ponérselo a sí mismo? Y las personas le hablan diciéndole Santo Padre, sería horripilante. Bueno, históricamente siempre el Vaticano ha sido considerado como la gran ramera, la ciudad que corrompe el mundo entero con sus idolatrías. No estamos seguros que pueda ser, pero de todas maneras va a ser parecida. ¿Y cuándo se celebran las bodas del Cordero? Bueno, después de la destrucción de la gran ramera. Y eso es algo que usted tiene que notar, es muy simple. ¿Cuándo es la fiesta? Después de derrotar a los enemigos. ¿Algún ejército celebra antes de la batalla? No. Primero vamos a la batalla y si ganamos, entonces celebraremos. Nadie celebra si no ha terminado la batalla. Y el Señor Jesús tampoco. Y esta celebración, que se llama la Gran Cena, hay varias parábolas de Jesús que enseñan, como la de Lucas 14, 17 al 24, muestra ese momento espectacular de celebración, de fiesta, que es cuando ha sido vencida y derrotada la gran ramera. Y quiero que note que está en la profecía, en el libro del Apocalipsis, y está en el capítulo 19. Lo pongo un poquito al día en su Apocalipsis. 16 terminan las copas. 17, la gran ramera, y 18 es destruida, hundida en el mar. 19 tenemos la celebración. O sea, viene después de la derrota, obviamente, de la gran ramera. Dice, el Señor, nuestro Dios, Dios poderoso, reina. Regocijémonos, alegrémonos, démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia está purificada, ha sido limpiada a través de todo lo que ha pasado en la tribulación. Los fieles son claramente conocidos por su testimonio y por no adorar a la bestia. Y esta novia, esposa de Cristo, se le ha concedido vestir de lino fino, resplandeciente, son las túnicas blancas de los fieles. Y el ángel le dice a Juan, escribe, bienaventurados los que estén invitados a la cena de las bodas del Cordero. Algún día estaremos ahí, no de tacos altos y mucho maquillaje en la cara, tampoco de smoking y algún perfume caro, no. Vamos a estar de túnica blanca, completamente limpios de toda maldad, purificados en una nueva naturaleza para celebrar las bodas del Cordero en la presencia de Jesús. La gran celebración. Y me dijo, estas palabras verdaderas son verdaderas de Dios. Entonces, ¿qué hacen los raptistas? Los raptistas dicen que las bodas del Cordero son antes de la victoria final. O sea, la iglesia es arrebatada antes del tiempo de la gran tribulación. ¿Y arrebatada ¿dónde? Al cielo. ¿Y para qué? Bueno, ellos dicen para las bodas del Cordero. O sea, yo lo noto insensible, falto de cualquier sentido de lo más básico del ser humano. O sea, el Señor Jesús va a estar celebrando
una fiesta en los cielos mientras el anticristo está reinando en la tierra y destruyendo a los santos? Erigiendo imágenes, blasfemando el nombre de Dios y trayendo el mayor tiempo de pecado en el mundo. O sea, mientras acá en la tierra hay gran tribulación, toda la inmundicia del anticristo, en ese momento van a ser las celebraciones gloriosas en los cielos. Imposible. No sé si me entienden. Es imposible. No tiene ningún sentido. Bueno, pensemos en Egipto. ¿Hubo plagas? Sí. ¿Murieron los primogénitos? Sí. ¿Murieron los fieles? No. Cuando derrotaron a Faraón y lo quebrantaron, esa celebración acontecía en esa derrota. Israel salía en gloria. Entonces, el día de la ira va a derrotar, a destruir a todos los pecadores. ¿Y qué pasa con los fieles? Entran a las bodas del Cordero. No hay celebración anticipada. Entonces, les recuerdo Juan 17:5, que es como el lema central. Yo ruego por ellos, no por el mundo, por los que me has mandado, porque son tuyos. ¿Y por qué intercede? Porque las bodas del Cordero vienen al final, después de todas las pruebas. No vienen antes de las pruebas. ¿Quiere usted tomar parte en esa celebración, ser salvo por la vida eterna? Tiene que perseverar hasta el fin. Resistir sin que su fe falle ni se quebrante. Y por eso el Señor, hasta la restauración final de todas las cosas, está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los fieles. Vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Por qué intercede? Él nos podía salvar, porque tenemos todavía libre albedrío. Podemos tomar decisiones muy necias todavía, como por ejemplo negar al Señor, recibir la marca de la bestia, meternos en alguna idolatría o simplemente olvidarnos de las cosas de Dios y vivir disfrutando de los placeres del mundo. El Señor está intercediendo por nosotros y me hace sentir muy bien. O sea, el Señor ora, pide, clama por mí, para que mi fe no falle. Y ahora nuestra fe no es probada de manera muy grande, más o menos nos la llevamos fácil, pero vendrán tiempos en que esa intercesión va a ser fundamental. Entonces, el momento de la celebración es cuando el juicio de Dios ha llegado. Y si usted lee el capítulo 19, se va a sorprender, porque tiene la proclamación de las bodas del Cordero, pero el Señor todavía no ha tocado tierra, ha sido anunciado. Y Él baja con la espada desenvainada y va a destruir a todos los pecadores del mundo. O sea, viene el gran momento de la restauración. ¿Cuándo se van a celebrar las bodas del Cordero? Cuando Él reine en la tierra. ¿Dónde? En la Jerusalén celestial. La escritura tiene perfecta coherencia. Los raptistas le meten serrucho, hacha, machete, cuchilla, borrador, tijera, lo que pueden para encajarla en su doctrina. Y la verdad no sé por qué. No sé qué ganan anunciando un arrebatamiento de la iglesia anticipado. Es un horror antiguo y ellos tercamente persisten en ese horror. No se los puedo explicar porque no tiene ningún sentido. Uno solo de estos versículos que hemos compartido es suficiente. Y si uno choca con un versículo y dice, wow, yo pensaba esto y la Biblia ahora parece que dice esto otro, uno cambia. Uno se sujeta a la escritura, no acepta enseñanzas ni doctrinas de hombres. Entonces, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Jesús está justo un día antes de ser crucificado, antes de padecer. Y ahora presta atención a lo que dice en el 16, Lucas 22, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Note, podría haber tomado este pasaje como el pasaje número 14, o 15, o 16. Dígame, ¿cuándo va el Señor volver a celebrar la Pascua, que es como la fiesta de liberación? Cuando se cumpla en el reino. Si la iglesia raptada está en el cielo y el anticristo está haciendo todo tipo de maldades en la tierra, él estaría comiendo arriba
celebrando, no, él ha dicho hasta que se cumpla en el reino. Mientras el reino no haya sido establecido en la tierra, el Señor no estará celebrando, comiendo Pascua, que es la celebración de la liberación. Entonces, quiero que consideren Apocalipsis 17. Pelearán contra el Cordero, la bestia, todos los reyes, la gran ramera, y el Cordero los vencerá. Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados escogidos y fieles. Victoria sobre la gran ramera, regreso del Señor al mundo, bodas del Cordero. Perfectamente coherente. Se celebra al final de la victoria, no antes. Muy bien. No le voy en lo que viene, a pasar todo, pero decidí poner en algún lugar un poquito de información histórica del origen de esta falsa doctrina del rapto. Y quiero que noten, no lo estoy redactando yo, estoy citando Wikipedia, y usted puede leer ahí la definición, donde ya les mencioné hay varias cosas distintivas. Uno, las dispensaciones. Dios salva de distinta manera a lo largo de la historia, de esta forma no funcionó, de la otra tampoco funcionó, probaremos esa tercera, tampoco funciona, o sea, es un Dios parche, un plomero de pésima capacidad profesional que arregla y se rompe, y arregla y se rompe, y prueba una cosa y otra. De ninguna manera. Segundo, la separación de Israel y la iglesia. Ya estudiamos un poco más atrás, no, es un solo pueblo, un solo Señor, una sola esposa del Cordero, una sola cabeza. Y la tercera, el rapto. El rapto es esa enseñanza. ¿Dónde surge? En 1830. ¿Quién es el nefasto que produce esta falsa doctrina? No es la Biblia, es John Nelson Darby. Y yo siempre digo, Darwin corrompió con su evolución y Darby corrompió con su dispensacionalismo. O sea, tenemos a dos Dars ahí engañando y confundiendo al mundo. Y quiero que noten, me pareció singular, quise mostrar los pactos que ellos hablan, las dispensaciones, y dice que la doctrina hay 7, eso lo tengo de Wikipedia, pero cuando yo listo los 7 hay 8. O sea, ni siquiera ellos mismos en su página editada pueden poner la era de la inocencia, de la conciencia, gobierno humano. Dígame, ¿cuándo encomendó a los gobiernos traer el reino de Dios, traer justicia moral? ¿Cuándo? En el tiempo de Noé, Abraham, esos son los imperios apóstatas. Es Nimrod. Cuando habla de los imperios de Daniel, enemigos que van a ser destruidos en la venida de Jesús, habla de ese tiempo. O sea, no entienden nada, no comprenden nada, no miran. Y ahora quiero que note, la gracia termina y luego viene el juicio. O sea, ya no hay gracia en ese tiempo. Y el número 8 es el reino milenial. Parece que está fuera de las dispensaciones o es una dispensación extra. No lo sé. Cuando dice adaptado, porque no he puesto todo el rollo que pone Wikipedia, solo he resumido la esencia. Pero no lo he tocado. Entonces, la doctrina dispensacionalista, lo digo una vez más con toda claridad, es un falso evangelio, es un evangelio apóstata. Y si uno dice, pero el rapto no es tan grave, es muy grave, porque el rapto va asociado a dispensaciones, a cambio de planes en Dios, a la separación de Israel y la iglesia, con dos destinos diferentes. Ese evangelio no está en la escritura. Y los que tienen esta doctrina, les gusta mirar los libros de Tim LaHaye, mirar los videos dejados atrás, leer el libro de Pentecost o de Ryrie o la Biblia de Scofield, y ¿qué es lo que no están revisando? El texto de la escritura, para decir un momentito. Scofield dice, la Biblia dice. ¿A quién vamos a creerle? Por supuesto, solamente a la escritura. Entonces tienen ahí un pequeño resumen muy breve de qué cosa es esta doctrina, si les interesa estudiarla. La verdad, yo veo las prédicas o conferencias en cuanto al rapto y siempre están criticando a Darby, están criticando a Scofield, están criticando a Ryrie. No tiene ninguna importancia. Tenemos que ver cuál es su base bíblica, revisar sus pasajes y decir completamente mal, revisen los pasajes de esta manera. El principal teólogo, no sé si esté vivo todavía, la pandemia
está actualizando la población de la Tierra, es Dwight Pentecost, y él personalmente dice lo siguiente: la salvación en la tribulación ciertamente será según el principio de la fe. Hebreos 11 declara que el único individuo que ha sido aceptado por Dios es el individuo que cree en Dios. El principio del versículo 6, en Hebreos 11, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No es un principio limitado a esta edad, sino que es verdadero para en todas las edades. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque le han hecho la pregunta que cualquiera se hace: ¿se salvan siempre por fe y por gracia? Desde Adán hasta la boda del Cordero. ¿Es siempre fe y gracia? Y uno puede decir, bueno, parecería que no, porque si uno mira los nombres de las dispensaciones, bueno, podemos ver, hay inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley. Hay uno que se llama gracia, pero solo uno. Y reino, juicio, y luego reino milenial. Entonces podríamos decir que hay una duda. Y Pentecost quiere salir de la duda, pero él no habla como un verdadero evangélico. Si usted presta atención a lo que dice, hay cosas que jamás diría de esa manera. Primeramente, yo no hablaría del principio de la fe, yo hablaría del don de fe. ¿Qué cosa es el principio de la fe? Bueno, el don de fe es que Dios habilita al pecador para que crea en Jesús. Dios le regala ese conocimiento de lo alto. Entonces, el principio de la fe es así: una coliflor, un brócoli, una ensaladita de palabras donde él en realidad no está diciendo lo que debería decir. La salvación es un don de fe. ¿Y cómo se recibe el don de fe? Por gracia. ¿Dónde está la gracia en su descripción? El tema principal es la gracia. Todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se salva por esfuerzo propio. Nadie se salva porque tiene un buen gobierno y pone buenas leyes. Nadie se salva en el juicio. ¿Qué es lo que salva? La gracia, la misericordia de Dios, que le da el don de fe, que le permite creer en Jesús y creyendo en Jesús encontrar la reconciliación con Dios y el perdón de sus pecados. Y luego pone algo increíble: creer en Dios. Cuando yo leo eso, inmediatamente pienso en Santiago. Los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, creen en Dios. ¿Quién no cree? Hasta los ateístas creen en algo así como Dios. No es creer en Dios lo que salva, es creer en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús que hay que creer. Entonces, si Dwight Pentecost fuera un verdadero evangélico, diría: por la gracia, el don de fe, creyendo en Jesús. Amén. Estamos todos de acuerdo. ¿Y dónde encaja su dispensación entonces? En ninguna parte. Entonces, él deja de lado una doctrina fundamental de la Escritura, una enseñanza básica de la Reforma, del principio evangélico que anuncian todas las iglesias con claridad, para poder enchufar su dispensacionalismo y rapto. Y yo desprecio lo que hacen estos falsos teólogos, porque yo sé que saben mejor. Ellos reconocen verdadera doctrina, como mi alumno que fue alumno de Pentecost después y le prohibió hablar en la clase. Reconoció: está hablando Biblia, acá no puede hablar eso, acá hablamos dispensación, falsa doctrina, que ellos piensan que es la verdadera, pero bueno, el día de la ira los va a sorprender, a ellos sí, los va a sorprender por completo. Entonces, quiero que noten, solamente, dice Pablo, Filipenses 1:27, comportados de manera digna del evangelio y estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Atacar el raptismo es necesario porque es un falso evangelio. Denunciar sus mentiras es necesario, es un falso evangelio. Y si yo soy un creyente confiado en el rapto, viviendo mi vida acá en el mundo, estoy destinado a condenación. Necesito la gracia, el don de fe y la salvación en Jesús. Y estar velando, orando y estando preparados. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 14:7? Quiero que vea. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, luchando por el evangelio. Algo que Dwight Pentecost no dice, no lo menciona. No, la palabra gracia, evangelio, no aparece. No aparece el nombre de Jesús. Aparece el principio de la fe. ¿No? Eso lo podría haber hecho cualquier sofista. Entonces,
tenía el evangelio eterno, anunciarlo a todos los que moran en la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos que no es un tema solo de los judíos, como dicen los raptistas, diciendo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces les hago una pregunta muy simple. ¿Hasta cuándo se va a anunciar el evangelio? Hasta la llegada del juicio. No hasta el inicio de la tribulación. No hasta que la iglesia sea raptada, supuestamente llevada a los cielos. No, el evangelio se va a anunciar hasta la hora de su juicio. Entonces, ¿estamos a tiempo para predicar el evangelio? Sí. Si el anticristo está reinando donde quiera que reine, en su Jerusalén terrenal, ¿estamos a tiempo para anunciar el evangelio? Por supuesto que sí. Mientras uno está vivo y el Señor no ha regresado en gloria, es tiempo del evangelio. El juicio termina el tiempo de la gracia. El día de la gracia, el año favorable, termina con el día de la ira. Entonces, no es cierto cuando los raptistas dicen que el evangelio ya no va a ser anunciado. No es cierto. A pesar de que han corregido esa versión. Los raptistas antiguos eran bien radicales. No es uno tiene que resistir a la bestia y si resiste se salva. Pero estuve revisando unos documentos, especialmente Tim LaHaye, que digamos ha empezado a hacer una gran apología del raptismo en el mundo con sus videos, sus libros, toda su serie, y él está diciendo cómo se van a convertir las personas. Bueno, van a quedar libros, no va a haber creyentes, van a quedar libros, ¿no? Quedará, no sé, mi prédica, entonces ellos van a revisar los libros y Biblias que van a ver y se van a reconvertir. Ahora la pregunta es, ¿y si un gentil revisa los libros y las Biblias? No, él no. Solo un israelita. El tiempo de los gentiles pasó. ¿Qué tonterías son esas? Y así lo dice, porque le preguntan en un chat que estuve revisando, ¿cómo se salvan? Porque yo también tenía curiosidad, ¿cómo se salvan durante la gran tribulación? Entonces, inmediatamente una respuesta tipo Pentecostés. Bastante coliflor, bastante brócoli, montón de ensalada de palabras sin nada claro. Porque ellos mismos reconocen que es un evangelio apóstata. Entonces, usted ya lo sabe, vamos a ser testigos del Señor Jesús hasta los confines de la tierra. Y la palabra confines es eschatos, que significa tanto el fin físico, el borde de la tierra, como el fin en el tiempo, la culminación del tiempo. O sea, el fin del mundo con fin de la tierra, como en castellano, si yo te digo van a caminar hasta el fin del mundo, me refiero físicamente. Pero yo también puedo decir hasta el fin del mundo, eso es temporalmente. En griego tiene el mismo significado. Entonces, no hay un evangelio diferente, no hay una dispensación diferente. Todo el que predica un evangelio diferente sea anatema. Y si de repente alguno el otro se siente un poco sensible de que yo llame falsos apóstoles, apóstatas a los raptistas, falso evangelio, quiero que vea que Pablo lo dice. No hay otro evangelio. Y si alguien quiere anunciar otro evangelio, metiendo, no sé, evangelio con dispensacionalismo o rapto, entonces es anatema. O sea, condenado eternamente por apóstata. Recuerden, no es incrédulo. Tiene algún tipo de evangelio adulterado. Entonces es necesariamente apóstata. Y viene la última. De repente usted todavía está un poquito inseguro, no estoy todavía del todo convencido cuándo viene el Señor. Bueno, el Señor vendrá el día que el sol y la luna dejen de brillar, el cielo, ese firmamento azul que tiene sobre la cabeza, se rompa y las estrellas del cielo caigan sobre la tierra. Por si acaso, literalmente. Entonces, quiero que vea esta última señal innegable, imposible de ignorar. Apocalipsis 6, 12, usted sabe, estamos en el sexto sello, el fin de las épocas de la gran tribulación. Y ahí dice, el Cordero, ese que va a celebrar las bodas del Cordero, abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio de cerda y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento,
y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. En realidad la palabra desapareció en griego dice rasgó, o sea, se partió por la mitad y se recogió por los lados. Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. ¿Cuándo? Cuando todo esto acontezca. Y usted va a decir, pero ahora sí, ¿quién va a estar distraído si veo que el sol se oculta, la luna no da luz, se rompe el cielo? Bueno, recuerde que cuando descubrieron el firmamento los rusos y los americanos, lanzaron bombas para ver si lo podían romper. O sea, ellos en la operación Dominic y en la operación Fishball lanzaron todo tipo de bombas atómicas en los años 60 para romper el firmamento que descubrieron que estaba encima de la cabeza. Y no pudieron. Bueno, ese firmamento lo construyó el Señor. No es algo que uno lo pudiera romper así tan fácilmente. Pero cuando eso acontezca, a lo mejor usted va a estar confundido y va a pensar que han sido los seres humanos, que ha habido una guerra atómica, que por eso están aconteciendo esas cosas. Esa confusión viene cuando uno tiene mala doctrina. Si en pleno día se oscurece el sol, no hay un eclipse programado, ¿qué posibilidades hay? Básicamente 3. Ha habido guerra nuclear y está viniendo el polvo de las explosiones nucleares cubriendo el cielo y eso viene en alta atmósfera. El cielo se va a poner ceniciento, digamos. 2, ha explosionado un volcán. Aconteció cuando en Indonesia en los años 1800 y tantos hubo una explosión de volcán. Europa no tuvo verano. La nube del volcán cubrió Inglaterra y partes de Europa y simplemente nunca dejó de estar el hielo y la nieve. No tuvieron cosecha, fue muy grave el evento. ¿Y cuál es la tercera posibilidad? El Señor llegó. ¿Y cuál le dirían el anticristo y sus enemigos que está aconteciendo? Si el sol de pronto se oscurece. Ha habido una guerra, ha explosionado un volcán, ha reventado por alguna parte un megavolcán. No, también puede ser la señal. Y véanlo en palabras de Jesús. Me encanta a mí leer estos pasajes. Inmediatamente después de la tribulación de esos días. O sea, no tenemos ninguna duda, el Señor nos ubica en tiempo y espacio. El sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra harán duelo, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con gran trompeta, con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Preste atención. ¿Cuándo? Después de la tribulación. ¿Qué pasará? Señales cósmicas, así se llaman. Y esas señales cósmicas, ¿qué muestran? La venida del Hijo del Hombre. ¿Y la venida del Hijo del Hombre qué significa? Que somos arrebatados a su presencia, llevados para las bodas del Cordero, y todos los demás van al juicio de Dios y la tierra es restaurada. Un mensaje bíblico completo, lo hemos visto en multitud de pasajes, lo hemos revisado aquí, lo hemos revisado allá. No hay manera, de ninguna forma, para que el que conoce la Escritura pueda ser engañado. Si me dicen, ya llegó el día final, yo salgo y miro, veo el cielo azul, ¿qué debo decir? Mentirita, mentirita. El sol sigue brillando en todo, llegó el día final. ¿Estás loco? ¿No has leído la Escritura? Hable, por favor, Mateo. Lee. Ten cuidado de lo que dice. Final de la tribulación, señales cósmicas, venida del Hijo del Hombre, bodas del Cordero. Tenemos una secuencia completamente clara y evidente. Y yo sé que muchos de los que visitan o vienen últimamente a nuestra iglesia saben que no somos raptistas, pero nunca les habíamos dado esta enseñanza completa en 3 domingos. Contundente. Y recuerden, son 21 pasajes, de los cuales hemos limitado a 14 para que no desfallezcan en el camino como los que escuchaban al Señor y no resistan. Pero no hay ninguna duda. Y noten, no he hecho ningún argumento denominacional, doctrinal, citado a algún autor, no he citado a Lutero, a Calvino, no he buscado fuentes terrenales. Hemos mirado un pasaje,
rapto imposible. Otro pasaje, rapto imposible. Otro pasaje, rapto imposible. Y lo hemos hecho con mucha paciencia, gracias por su paciencia, por 14 pasajes. Entonces vamos a llegar a el pasaje final. Siempre me gusta escoger algo que usted pueda llevar, tener con usted, entender qué debe hacer ahora, porque el conocimiento todavía no transforma el corazón. Uno debe actuar, debe cambiar su manera de vivir con el conocimiento que recibe. Y quiero que vea lo que dice 2 de Pedro 3, 9 al 14. Es un pasaje escatológico, o sea, se refiere al fin de los tiempos. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Noten que ya había disputadores en el tiempo de Pedro, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cada día de vida que el Señor le da es la paciencia de Dios para que usted se arrepienta. Cada día. En algunos la paciencia dura poco, mueren jóvenes, en otros dura un montón, y uno a veces dice, pero ¿cómo este hombre es tan malo y vive tanto tiempo? Dios tiene mucha paciencia, pero llega el momento en que esa paciencia termina. Igual es con la historia del mundo, la paciencia de Dios. Desde la creación de Adán y Eva, por todas las etapas que hemos pasado, y va a llegar el día en que esa paciencia termine. ¿Por qué Dios está teniendo paciencia? Para que los pecadores se arrepientan. Para que todos los que no han hecho las paces con Dios, por medio de Jesús, puedan hacer las paces. Vamos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Esto lo dice Pedro, no Pablo. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Viene el juicio sobre este mundo de pecado. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, o sea, apoteósica, con las señales cósmicas y la venida del Señor, Pedro reflexiona, no es una pregunta, reflexiona, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, y aquí viene la palabra para los fieles, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, y hace una exhortación final diciendo, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Ese es el propósito. Esa es la necesidad. Hay días malos, uno no se porta bien. Si el Señor llegara algún día de esos, de repente va a haber algún lamento muy penoso, porque no hay regreso del lago de fuego. No hay segunda oportunidad, ni reencarnación, ni nada de esas cosas, ya lo vimos anteriormente. Entonces yo quiero decirles, hermanos, al final de esta revisión de las mentiras del rapto, que procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Hoy, mañana, pasado, pacientemente, hasta que estas cosas acontezcan. Que Dios los bendiga.